¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones en esta que es la semana número 18 desde transmitir, desde aquí, desde casa. Como siempre le digo, mi casa es su casa, así que bienvenido. El día de hoy vamos a hablar de Bolivia. La situación en Bolivia es sumamente compleja por el COVID. Claro, sí, por el COVID. Pero no solamente eso. Es el tema político. El tema político está teniendo un gravísimo impacto en la salud de los bolivianos. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la política con la salud? No solamente la toma de decisiones, no. Es que al postergar nuevamente las elecciones presidenciales, hay inconformes que están saliendo en multitudes a las calles. Hoy precisamente se registró una de esas manifestaciones en contra del cambio o la postergación de la fecha hasta el 18 de octubre, esa es la nueva fecha que ahora ha dado el Tribunal Supremo Electoral, hasta el 18 de octubre, para llevar a cabo la selección. Y esta es una de las marchas con mayor número de personas participando el día de hoy, cuando Bolivia está en el medio de una terrible pandemia, que los obligó precisamente a postergar la fecha de las elecciones. El ámbito político, de acuerdo a un invitado que tuve la semana pasada, del ámbito de la salud, es decir, del ámbito de la ciencia, el ámbito político está impactando en el tema de salud por el COVID en Bolivia arriba de un 85%. Es decir, es un factor, el ámbito político es un factor que tiene una injerencia del 85% en el descontrol de los contagios por COVID. ¿Por qué se ha metido así la política en la salud? No solamente de los bolivianos, no. De los mexicanos, de los estadounidenses, de los ecuatorianos. Le puedo hacer una lista. ¿Por qué la política se ha estado enfrentando a la ciencia? La política hoy es la responsable en muchos casos, no en todos, en muchos casos, de que los números de COVID y de muertos por COVID sigan subiendo. No es la ciencia, a pesar de que no hay una vacuna aún. No, es la política y los políticos. ¿Cómo podemos enfrentar eso nosotros como ciudadanos? Primero, usando el sentido común. Y segundo, no participando. Simple y sencillamente haciéndole caso a la ciencia. Pero la irresponsabilidad no tiene límites. No los tiene, tristemente. Bolivia es el tema de hoy, iniciamos. El COVID nos sigue desafiando con sus números impactantes, ¿no? Y nos sigue recordando, en muchos casos, el gran fracaso en el manejo del mismo. Pero también las declaraciones que se hacen con respecto a él. Sí, las declaraciones, es que es dificilísimo separar la paja del trigo. Ahora, no es tan difícil, ¿sabe? Simplemente hay que seguir esto que le digo todas las noches hasta el cansancio, hasta el agotamiento. Sentido común. Sentido común. Hay que apostar por el sentido común. La Organización Mundial de la Salud dijo que el COVID-19 está aquí para quedarse. Dijo, por si alguien todavía tenía alguna duda de que el COVID está aquí para quedarse, la Organización Mundial de la Salud lo recordó. Y que claramente no está afectada por tendencias estacionales. No, Margaret Harris, la vocera del organismo, fue contundente al recalcar que el verano del hemisferio norte o el invierno del hemisferio sur no están afectando la transmisión del virus. Es decir, que al COVID le importa un bledo el frío o el calor. Para decirlo en español más llano, ¿no?
Lo que está afectando la transmisión del virus son las reuniones masivas. Otra vez, por si a alguien no le quedaba claro. Y las personas que no respetan la distancia social. Otra vez, por si todavía no quedaba claro. A estas alturas, fíjese usted, a estas alturas hay que seguir aclarando estos puntos. Desafortunadamente, la gente, muchas personas, interpretan que el final de las cuarentenas son el final de los brotes. Esto lo dice Harris. Y con toda razón. Porque mucha gente lo interpreta así. Se acabó la cuarentena. ¡Ah, vamos a la calle! Sí, vamos a la piscina. Sí, vamos a la playa. Vamos a las fiestas. Vamos a los bares. ¡No! No. No se terminó el contagio. No se terminó el COVID. No. No es así. Lo dice claramente Harris. Y lo hemos visto claramente en las reaperturas de muchos lugares que desgraciadamente vuelven a elevar los números. Pero a eso vamos a sumarle otra ola que estamos enfrentando. La de la desinformación. Fíjese usted, ¿hasta qué niveles, no? Hasta Twitter tuvo que borrar varios mensajes retuiteados por el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con falsas afirmaciones, incluida una que sugería, esta necedad de Trump, que la hidroxicloroquina era una cura para el coronavirus. Y también un mensaje en el que trataban al doctor Anthony Fauci, el principal epidemiólogo de este país, de fraude. Esto fue retuiteado por el presidente de los Estados Unidos. Al presidente le borraron los tweets. Twitter decidió borrarle los tweets y a su hijo, a Donald Trump Jr., que había retuiteado a su vez los mensajes, le restringieron la cuenta. Es algo que se da en familia, ¿no? Es de familia. Es de familia. Ahora, ¿hasta cuándo va a tener que salir la FDA, la FDA, la Administración de Medicamentos y Alimentos, a decir que revocó el permiso para usar la hidroxicloroquina en tratamientos para COVID-19? Es que aquí va más allá de la desinformación. Es la falta de respeto por las instituciones de este país por parte del presidente y su familia. Estas instituciones fueron creadas para manejar este tipo de temas. Y si la FDA ha revocado el permiso para usar la hidroxicloroquina, ¿quién es Donald Trump para necear con este medicamento? ¿Quién es para insistir? Es un irrespeto total para la institucionalidad de este país. Se pasa por encima de las decisiones de las instituciones. Lo estamos viendo con hidroxicloroquina y FDA, y lo hemos visto con la CDC, y lo hemos visto con el epidemiólogo Anthony Fauci. Esta administración pasa por encima de las instituciones. Entonces, ¿para qué están las mismas? Ay, pero es solamente un tuit. Eso es solamente un tuit. Sí, ¿sabe el impacto que tiene la palabra de un presidente frente a las personas incultas que le hacen caso? Es que parece que Trump está escuchando a todos, menos a los que debería escuchar. Se anima a seguir los razonamientos del presidente ejecutivo de una red de televisión. Ese es su guía de extrema derecha. También a criticar a su propia gente. El caso del que le hablo, insisto, a Anthony Fauci, con el que aparentemente tenía algún acercamiento, pero no. Sus comentarios y reacciones sorprenden. Incluso algunos de sus propios ayudantes, de los cercanos, que están tratando de que cambie su enfoque hacia el coronavirus. Pero él no puede. Él no puede, no le da. Sigue persiguiendo teorías no comprobadas. Sigue con esto. Desinformación, confusión. Trump defendió sus tweets en apoyo de la hidroxicloroquina. Entonces, ¿para qué está la FDA, presidente Donald Trump? ¿Para qué tiene una institución dedicada a determinar que sí se puede usar y que no? ¿Para qué? ¿Para qué la tienen? Defiende entonces sus tweets de la hidroxicloroquina y también el video que había retuiteado el lunes y se volvió viral, en el que un grupo de médicos hacen afirmaciones completamente falsas relacionadas con el virus. Son médicos muy respetados, dijo el presidente Donald Trump. El video publicado en primera instancia por el medio de comunicación de derecha Breitbart News
de derecha radical, Breitbart News, mostraba un grupo de personas vestidas con batas blancas que afirmaban, entre otras cosas, que no se necesitan máscaras para prevenir la propagación del virus. Que no se necesitan máscaras para prevenir la propagación del virus. Estos supuestos médicos. Pero, o sea, no se lo digo yo. Vea usted mismo cómo después de estas declaraciones, ese tuit y ese video, Trump defiende lo indefendible. Escúchenlo. Bueno, eran recomendaciones de otras personas, incluyendo muchos médicos, diciendo que era una medida eficaz y exitosa con zinc y también zitromicina, pero muchos médicos dicen que funcionan muy bien, otra gente piensa que no y se ha convertido en un tema político. Yo creo en eso, lo tomaría. Usted sabe que lo tomé por un periodo de 14 días y aquí estoy. Que Trump que haga lo que se le dé la gana, ¿no? Pero no como el presidente de los Estados Unidos. Está haciendo pedazos a la FDA. Está desapareciendo la autoridad de la institución encargada de determinar qué medicamentos se pueden utilizar y no afectan la salud de los estadounidenses. La FDA fue creada para eso, para regular todos esos medicamentos. Ahora, afortunadamente Fauci no se quedó callado. Salió a defenderse, negando de raíz que esté engañando al público estadounidense, como también Trump afirmaba en sus tweets y retweets. El experto sigue trabajando, por supuesto. Y lo dijo, que él no tenía tiempo. Fíjese usted lo que es una persona que tiene la cabeza ocupada en otras cosas como el coronavirus. No tenía tiempo de ver Twitter. Y que solo estaba aquí para lidiar con la pandemia. Escuchen. I don't tweet, I don't even read them, so I don't really want to go there. I just will continue to do my job no matter what comes out, because I think it's very important. We're in the middle of a crisis with regard to an epidemic, a pandemic. This is what I do. This is what I've been trained for my entire professional life, and I'll continue to do it. Es que una persona ocupada con tanta responsabilidad, lo que menos debe tener tiempo es de estar viendo Twitter, de tuitear y de retuitear. Es que el tema con el presidente Trump es obsesivo, es enfermizo. Yo personalmente, se lo digo porque lo sé, yo personalmente tengo una alerta en Twitter que cada vez que el presidente Donald Trump manda un tuit o retuitea algo, me llega la alerta. Durante las noches y a veces durante el fin de semana, en medio de la pandemia, he llegado a contar más de 30 tweets y retweets en el tiempo de una hora. En el tiempo de una hora, he llegado a contar más de 30 tweets o retweets de Donald Trump. En medio de una pandemia, ¿quién tiene el tiempo de estar escribiendo tweets y retuiteando cosas que además, desgraciadamente, en muchos de los casos no tienen sustento? Tiene mucho tiempo libre el presidente Trump para hacerlo. Trump dijo hoy que su relación con el doctor Fauci es muy buena. Aparenta todo lo contrario, ¿no? Pero se preguntó por qué el índice de aprobación del médico es tan alto cuando el suyo es tan bajo. A ver, le voy a repetir. Trump está preocupado porque el índice de aprobación de Fauci es más alto y el de él es tan bajo. Eso es lo que ocupa la mente de un presidente mientras un país está en medio de una gravísima pandemia. En medio de una situación tan grave, Trump está pendiente de un concurso de popularidad. Trump no ha salido de su reality. Trump vive todo este tiempo en su reality. Cuando hablaba acerca de las conferencias de COVID-19 que dejó de hacer, ¿sabe qué destacaba de esas conferencias cuando las hacía? Que tenían los mejores ratings de la televisión en ese horario. Estas son las preocupaciones de Trump. Estas son las preocupaciones. Concursos de popularidad. Escuchen.
pero tiene esa tasa de aprobación muy alta. ¿Y por qué no tengo yo esa tasa de aprobación elevada? Y la administración, con respecto al virus, deberíamos tener una tasa de aprobación alta. Y todavía se lo pregunta. Todavía se lo pregunta el presidente Trump. Que alguien se lo explique, es muy fácil de explicarlo. Es que hay que escuchar a los científicos. Y es que no ha sido el más acertado Trump, ¿no? Acá hay más científicos y más expertos trabajando. Y que saben mucho más que Trump. Y si alguien tiene una duda, están perdidos, ¿eh? Se lo digo. En el tema de COVID, en el tema de ciencia, en el tema médico, si le creen más a Trump, están perdidos. Están perdidos porque por eso es que hay especialistas. Han hecho carreras, han estudiado toda su vida acerca del tema. Trump no. No ha estudiado. Sobre ese tema por lo menos no. De lo demás no sé. Ahora, gracias a Dios, hay científicos trabajando. Las farmacéuticas Pfizer y BioNTech comenzaron un ensayo a gran escala de la vacuna, de la que puede ser, ¿no? Una vacuna, todavía no es, del prospecto de vacuna en Estados Unidos. Ayer habíamos visto que Brasil era un objetivo buscado para las pruebas, pero también sucede aquí. Pues claro, los dos países tienen cifras alarmantes de contagios y de muertes. De hecho, los primeros 4 participantes fueron dosificados en el Centro Médico de la Universidad de Rochester. El ensayo combinado de fase 2 y 3, que busca la seguridad, la eficacia y la dosificación óptima, incluirá hasta 30,000 voluntarios. Si escucháramos a los científicos y si los políticos lo hicieran, que es lo más importante, ¿no? Porque bueno, nosotros los escuchamos y hay quien no los quiere escuchar, bueno, eso es su problema, pero los políticos, un presidente, tienen que escucharlos. Si los escucháramos. Ahora resulta que un asesor del programa Operación Warp Speed, especialmente creado para encontrar la vacuna contra el COVID-19, explicó que se está enfocando el trabajo en acelerar los tiempos y que lo único que no se apura es la seguridad y la eficacia. Pero no habría que apurar nada, no, hay que trabajar, investigar y cuando los tiempos se den, bueno, pues adelante. Pero apurar las cosas no hace ningún sentido, no tiene sentido. Definitivamente no es tan importante hacerlo rápido, sino hacerlo bien, ¿no? Si no, va a salir peor el remedio que la enfermedad. Se pierde muchísimo dinero, además, y lo más preciado, la vida. La vida. Es que de eso se trata, de conseguir buenos estándares de seguridad. Un ejemplo muy desalentador es lo que está sucediendo en El Salvador, donde la falta de equipos de protección ha matado a gran cantidad de trabajadores de la salud. Así fue denunciado por la Organización de Médicos, que asegura que el país registra el mayor número de personal de primera línea fallecido en Centroamérica a raíz de la falta de equipos adecuados. El gobierno simplemente rechaza el señalamiento, ¿no? El gobierno de Bukele, Nayib Bukele. Mientras tanto, en Colombia el propio alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, anunció que dio positivo al coronavirus. Lo sorprendente es que Medellín era una de las ciudades que mejor venía manejando la crisis. Aquí lo hablamos en conclusiones. Y ahora empieza a reportar datos preocupantes. De hecho, estuvo aquí el alcalde. Así lo informamos, conversamos largo y tendido con él y bueno, pues ahora las cosas son diferentes. Quintero indicó que no tiene síntomas, pero va a permanecer aislado. También se dejó ver un poco resignado cuando afirmaba que era esperable, o que era de esperarse, perdón, que era de esperarse que esto pasara. Eso fue lo que le dijo hoy a CNN. Escúchelo. Yo estoy muy bien. Sabíamos que esto podía pasar. Yo estoy todo el día en los hospitales hablando con médicos, reunido con delegaciones que vienen del gobierno nacional y departamental. Y pues a mayor contacto es más riesgo de contagio y por tanto sabíamos que podía pasar. La situación de verdad está difícil en Colombia, se lo vine advirtiendo durante más de 2 semanas. De hecho, el alcalde Quintero Calle solicitó formalmente ayuda a varios países, entre ellos a Cuba. A Cuba para que en caso de ser necesario envíen misiones médicas de especialistas en cuidados intensivos. Fue clarísimo al explicar una decisión que para muchos es polémica. Quintero dijo, no importa de dónde venga la ayuda, yo necesito salvar vidas. El propio presidente Iván Duque dijo que aún no ve necesaria la ayuda internacional, pero de que de ser necesario se tomarán decisiones al respecto. Eso es en Colombia. Pero vamos a Bolivia, porque en Bolivia hay alcalde también positivo, sí. El alcalde de La Paz, Luis Revilla Herrero, dio positivo por coronavirus.
Así que parece que el virus se ensañó con los funcionarios bolivianos que se siguen sumando a la lista que hasta ayer contabilizaba 15 funcionarios. Bolivia va a ser el tema del día, ya le dije. Pero bueno, vámonos rápidamente con las cifras. América Latina, el Caribe, ¿cómo están las cosas? Orden alfabético. Argentina, 173.355 casos y 3.179 muertes. De ahí me voy con Bahamas. Bahamas, 447 contagios y 11 defunciones. Belice se mantiene con 48 infectados y 2 muertos. Bolivia, el tema de esta noche, reporta más de 71.180 casos y al menos 2.647 fallecidos. Brasil tiene más de 2.483.100 contagios y 85.539 defunciones. Pasamos a Chile, que registra 349.800 casos y 9.240 fallecidos. Colombia, por primera vez desde el inicio de la pandemia, reportó más de 10.000 casos en un día. Colombia, más de 10.000 casos en un día para un total de 267.385 contagios y 9.074 fallecidos. Con esos números, el presidente Iván Duque decidió extender hasta el 30 de agosto el aislamiento preventivo obligatorio. Ojo, el aislamiento preventivo obligatorio. Costa Rica con 16.344 casos y 125 muertos. En Cuba, el régimen reconoce 2.555 casos y 87 decesos. Mientras que en Ecuador se cuentan 82.279 casos y 5.548 muertes. 584, perdón. Repito, 5.584 muertes. Esto es en el Ecuador. Vamos con El Salvador, en donde se cuentan 15.446 personas contagiadas y 417 muertos. Guatemala, más de 46.450 casos y al menos 1.782 defunciones. Haití, 7.340 contagios y 158 muertos. Honduras, de acuerdo al gobierno de Juan Orlando Hernández, más de 39.740 casos y 1.166 defunciones. Jamaica tiene 853 contagios, 10 víctimas mortales. México, también terribles números, 402.697 casos confirmados y 44.876 fallecidos en México. En Nicaragua, de acuerdo al régimen, Ortega Murillo, de acuerdo al régimen, sus cifras, 3.672 casos y 116 fallecidos. Panamá acumula 62.233 personas contagiadas y 1.349 muertes. Paraguay, 4.674 casos y 45 decesos. Perú, que también la está pasando pésimo, 395.005 contagios y 18.612 muertos. En la Isla del Encanto, Puerto Rico, 15.840 personas infectadas y 209 muertos. República Dominicana, 64.690 son los casos. 64.690 casos y 1.101 decesos. Uruguay con 1.218 contagios y 35 fallecidos. Uruguay sigue destacando. En Venezuela, de acuerdo al régimen de Maduro, 16.571 casos y 151 muertos. Así están las cosas en Latinoamérica en cuanto a cifras. Voy a hacer una pausa. Al regresar, Bolivia. Esto es entre la elección y la pandemia, o, le diría yo, la otra pandemia, la política boliviana. Vamos a regresar para hablar con el expresidente y ahora también candidato presidencial, Tuto Quiroga. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluTutoBol. ¿Por qué ConcluTutoBol? Este hashtag es Tuto, de Tuto Quiroga, que es mi invitado, y Bol de Bolivia. Entonces, júntelos. El hashtag es ConcluTutoBol. Numeral ConcluTutoBol. Esa es la etiqueta, por favor. Si me acompañan todos sus comentarios con esta etiqueta, ConcluTutoBol, se lo voy a agradecer. A mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, el hashtag ConcluTutoBol. La pandemia llegó para empeorar la crisis política en Bolivia, eso nos queda claro a todos, ¿no? El gobierno interino de Yanine Áñez decretó este lunes el estado de calamidad pública en todo el territorio. ¿Qué pasa con esta medida? Bueno, tiene por objetivo paliar los efectos económicos causados por la pandemia. El gobierno denuncia que el dinero otorgado por los organismos internacionales se encuentra paralizado en la Asamblea Legislativa.
paralizado. Imagínense usted, en el medio de una pandemia paralizan el dinero que se puede utilizar para ayudar a toda la gente que necesita esta ayuda. Bueno, ¿qué pasa en la Asamblea Legislativa? Hay un pequeño detalle. En la Asamblea Legislativa, el MAS, que es el Movimiento al Socialismo, el del expresidente Evo Morales, que ahora vive en Argentina, tiene la mayoría. Tiene la mayoría, entonces ahí está, ¿no? El bloqueo. No pasa. Bueno. Y fueron precisamente los seguidores del MAS y de Evo Morales los que participaron este martes en una jornada de protestas multitudinarias en varias ciudades del país. Una de las más grandes protestas que se ha visto en torno a este tema de postergar o de cambiar la fecha de las elecciones. Exigieron precisamente que las elecciones se celebren en septiembre y no en octubre, como decretó el Tribunal Supremo Electoral, en una decisión que fue interpretada por el expresidente Morales como un golpe contra la democracia. Eso dijo Evo Morales, escúchenlo. Bueno, tenemos ahí un problema con el audio. En fin, este es el mismo discurso que, le pido una disculpa, hay un problema técnico, ¿no? Pero miren, es el mismo discurso, el expresidente Evo Morales dice que es un golpe contra la democracia. ¿Y qué pasa? Pues lo que se repite obviamente en las filas del MAS, lo que se está repitiendo en las calles y en las protestas. Ahora, ¿qué pasa con el gobierno de Yanine Áñez? Minimizaron el movimiento, aunque lamentó que se realicen las protestas en medio de la pandemia por el riesgo de los contagios. Entonces, no se puede minimizar tampoco, ¿no? Es algo gravísimo en medio de una pandemia. A lo mejor lo minimizó en términos políticos, pero en términos de salud no se puede minimizar. De acuerdo con el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, no hay mayores problemas en el país y las manifestaciones se irán desinflando. El problema es que en lo que se desinflan, no le quiero explicar el contagiadero. Ahora, por su parte, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, pidió al Ministerio Público actuar de oficio en contra de los promotores de las marchas al considerar, según él, que cometieron un atentado contra la salud del resto de la población. Esto fue lo que dijo Yerko Núñez. Escucha. La marcha realizada hoy es una marcha política, es un atentado contra la salud y la vida de los bolivianos, y esto está penado por ley. Quienes promueven esta marcha cometen un delito, están atentando contra la salud pública. No, y ¿sabe qué? Yo le agrego a lo que decía Yerko Núñez, ¿no? El ministro de la Presidencia. Están atentando contra la salud pública. No, hombre, están atentando contra su propia salud, ¿no? Están atentando contra su vida de entrada. O sea, contra los primeros que atentan son contra ellos mismos, porque se van a contagiar. Y es una ruleta rusa esto del COVID, ¿eh? Una ruleta rusa. Como le puede pegar y que no le pase nada, como que le puede pegar y se muere. El jueves de la semana pasada, el Tribunal Supremo Electoral anunció la postergación de las elecciones generales, que es el tema. La elección estaba programada para mayo. Luego la cambiaron para septiembre, por supuesto a raíz de la pandemia, y ahora se pospuso para el 18 de octubre. Yo no creo que sea el mejor mes, ya le voy a decir por qué, en un momento hablamos de eso. El tribunal tomó en cuenta los informes científicos que indicaban que Bolivia llegaría al punto máximo de contagios entre finales de agosto y principios de septiembre, ¿no? Sin embargo, Salvador Romero, presidente del Tribunal Supremo Electoral, dejó claro que no se puede usar la pandemia como pretexto para postergar las elecciones. Esto fue lo que dijo Romero, escúchelo. No podemos ni ir a las elecciones sin resguardos suficientes, ni tampoco pretextar el gravísimo drama, dolor y luto de la pandemia para anular o postergar indefinidamente las elecciones. Tras ese anuncio, el Ministerio de Salud dio a conocer nuevas proyecciones que estiman que varias regiones del país alcanzarían el punto máximo de la pandemia. ¿Sabe cuándo? En octubre. En octubre. Cuando viene supuestamente la nueva fecha de las elecciones. Y no a finales de agosto como inicialmente se había previsto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a hacer entonces ahora? Sin embargo, Salvador Romero aseguró que el 18 de octubre es la fecha definitiva para las elecciones. Bueno, igual fue en marzo y la siguiente en septiembre. O sea, difícil decir que es definitivo. Pero Bolivia va camino de ser el segundo país de nuestra región, para que tenga una idea, en celebrar elecciones generales. Lo hizo República Dominicana. Advertí yo, le dije, cuidado, voy a haber un repunte.
Ahí está República Dominicana con un repunte de casos después de las elecciones. Digo, nada más para tomarlo en cuenta, ¿no? Vamos a hablar del tema con un protagonista. Al expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, expresidente y ahora candidato a la presidencia en Vivo desde La Paz. ¿Cómo está, expresidente Quiroga? Gracias, gusto saludarlo. ¿Cómo está de salud? ¿Bien? Fernando, bien, la familia bien, pero el país y la región muy golpeada por esta pandemia. Espero que todos tus seres queridos estén bien. Igualmente sí, afortunadamente todos bien. Me da gusto que también la familia esté bien de su lado. Expresidente Quiroga, esto es sumamente complejo. Debo decir, ya no solo por el COVID, ¿no? El tema político, me lo decía un científico, un médico boliviano la semana pasada, o esta semana que lo entrevisté, la semana pasada, que hablé con él. Le preguntaba, oiga, ¿cuánto le está afectando el tema político al control del COVID, ¿no? Y al manejo del COVID. Me dice, Fernando, es un 85%, por lo menos, lo que afecta la política boliviana para el manejo del COVID-19. Presidente Quiroga, esto es una vergüenza, hombre. Es decir, la política está haciéndole más daño al tema de salud que el propio COVID por estas cosas que estamos viendo. ¿Cómo lo interpreta usted? Fernando, es verdad que todos estamos enfrentando la crisis sanitaria. En el caso de Bolivia nos agarra en pañales después de 14 años de despilfarro de Evo Morales en hacer canchas, jets, palacios y no atender la salud. Pero nos agarra no solo la parte sanitaria, sino la parte económica. Evo Morales se farreó el gas, dejó déficit fiscal de cuenta corriente muy alto, quemó reservas internacionales del Banco Central al ritmo de $2.000 millones al año, nos endeudaba a $1.000 millones al año en la parte externa y 1.500 adicionales en la parte interna. Era compleja la herencia y el legado nefasto que dejaron en la parte económica. Y a eso se agrega algo que conoces bien. Estamos 4 años con un viacrucis democrático. Se negó la votación del 21F cuando Bolivia rechazó extender mandatos a Morales. Él violó la Constitución, desconoció el referéndum, hizo un fraude gigantesco y estamos en este embrollo por el fraude del año pasado, del 20 de octubre, cuando se verificó el cobarde tirano huyó y está ya desde su cómoda mansión de Argentina. Ahora nos llegó el coronavirus, Fernando, y hay 2 complicaciones, muchas, pero 2 esenciales. La primera es la fecha de la elección. Tenemos una transición que no termina. Como tú sabes, los mandatos de presidencia, Congreso, gobernadores regionales, alcaldes locales, de todos los estamentos del Estado han fenecido. Ya pasaron los 5 años y estamos en las postergaciones por el coronavirus. Viste hoy cómo Evo Morales, desde su cómodo exilio en Argentina, y su candidato Arce desde casa, mandan a marchar a otros, como cobardes que son, para hacer una COVID marcha y propagar el contagio, reclamando que se viole la ley que ellos promulgaron, Fernando. Ese es el detalle. Evo Morales y Arce promulgaron la ley dando potestad al órgano electoral como poder del Estado de ser el único que fije las fechas, y cuando lo hace, salen a protestar. Y lo segundo, Fernando, es que hay un bloqueo sistemático por esa ingobernabilidad a la que hacías referencia. En la pugna entre el legislativo y ejecutivo no se aprueba ni siquiera recursos mínimos de cooperación externa para enfrentar la parte sanitaria, para paliar la dificultad económica, y en esa gresca no gana ni el Congreso del MAS ni el Ejecutivo de otro partido, pierde la salud y pierde la economía nacional, y los efectos del coronavirus se multiplican y exacerban. Oiga, expresidente Quiroga, voy a hacer una pausa, pero ¿cómo puede explicarme? Yo desde esta perspectiva trato de pensar en seres humanos. Es decir, cualquier legislador de estos, cualquiera de los que está marchando, son humanos. Los puede matar el coronavirus. ¿Cómo poder entender que esta gente antepone sus intereses políticos a la vida? Y ojo, no es a la vida de los demás bolivianos, a la vida propia. Porque estos mismos que están marchando, estos mismos que siguen intereses políticos en este momento en medio de una pandemia en donde la Bolivia le está yendo fatal, y a aquellos que no están aprobando presupuestos porque están en el Congreso, en el Legislativo como mayoría, se están dando un tiro en el pie, presidente Quiroga. Se están dando un tiro en el pie. Cuando la muerte cercana se presente, van a entender lo que estaban haciendo. ¿Cómo poder interpretar esto? ¿Cómo hacer entender y hacer entrar en razón que esto es por el beneficio del país? Que la política en este momento
importa un bledo. Importa un bledo. Hay una fecha para las elecciones. Y ahí está la fecha para las elecciones. Y se hizo constitucionalmente. Y fue el Tribunal Supremo Electoral el que definió cuándo. Ahorita hay que salvar la vida de los bolivianos. Pues esta gente se le está jugando en la calle. Es como un suicidio lo que están haciendo. Y el legislativo bloqueando las ayudas económicas. Entonces, ¿cómo entender la mentalidad de estos seres al frente de lo que ocurre en Bolivia por la pandemia? Perdóneme, usted sabe que me duele por la gente. Voy a hacer una pausa para calmarme tantito, presidente Quiroga, y regreso. No, gracias. Hago una pausa, regreso y me duele. Increíble. Regreso un momento con el presidente Quiroga. El expresidente de Bolivia y candidato presidencial, Tuto Quiroga, me acompaña desde La Paz. Expresidente, bueno, ya le dije lo que le dije. ¿Y cómo poder entender esta forma de razonar? ¿Cómo explica esto, expresidente Quiroga? Fernando, ¿sientes tú el dolor que sentimos muchos bolivianos? ¿Cómo explicarlo? Mezquindad, mortífera y cobardía. Eso es lo que se trata. Es la mezquindad política de Evo Morales y de su candidato, el cajero del desfalco, Luis Arce. Administró el latrocinio durante 14 años como ministro de Hacienda. Es una mezquindad que cuesta la vida a mucha gente porque propalan las marchas, las fomentan, pero son cobardes. Porque Evo Morales está cómodo comiendo bife de chorizo y tomando vino en Argentina. Luis Arce lo hace desde su casa y llaman a otros a arriesgar sus vidas para buscar con su mezquindad imponer su mezquindad sobre otros. ¿A qué va esto, Fernando? ¿Qué busca Evo Morales? Para que la gente entienda. Tú has visto en Dominicana, se dispararon los contagios, se incrementaron los decesos y bajó la participación. Y no hubo observación de la Unión Europea. ¿Qué quieren ahora acá? Justamente eso, que no les importa el contagio, no les importa la vida, lo que les importa es una elección con la participación más disminuida para pretender que la votación del año pasado de Evo Morales con fraude sigue siendo el estandarte más alto de votación. Y les interesa sobre todo, Fernando, si votamos en medio de la pandemia, que no vengan misiones de observación electoral para repetir el fraude de relleno de actas caligráfico 5 días antes, que vienen haciendo durante mucho tiempo para mejorar sus posibilidades de seguir en el poder. Y lo otro es la parte que señalabas. No contentos con propiciar y fomentar estas COVID marchas, donde mandan cobardemente a otros y no van ellos, los supuestos líderes, con la otra mano que hacen en el Congreso. Bolivia necesita 8.000 millones de dólares en un nuevo gobierno con legitimidad para rescatar el sistema sanitario, la economía, evitar sobresaltos cambiarios. Tenemos una propuesta clara y contundente, pero esa es la vacuna económica y sanitaria. Hoy se requiere un balón de oxígeno. Estamos hablando de recursos de 1.000 a 1.200 millones de dólares. Tú has visto que todos Estados Unidos, Alemania, Inglaterra inyectan recursos. Aquí se tiene una pequeña disponibilidad y Luis Arce manda a bloquear estos en el Congreso con Evo Morales. Mientras prometen pagar más bonos, bloquean los créditos para poder hacerlo realidad y aliviar a la gente sanitaria y económicamente. Oiga, presidente, antes de que se me acabe el tiempo, porque me queda muy poquito, yo le quiero preguntar, o sea, ¿de verdad usted cree que el 18 de octubre se va a poder hacer la elección? O sea, mire, vamos a verlo en términos de que, por ejemplo, La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, o sea, estos lugares, por lo menos estos lugares, van a tener sus picos precisamente en octubre. Yo le pregunto, presidente, o sea, yo no quiero imaginarme qué pasa si vuelven a cambiar la fecha, pero ¿usted de verdad cree que se va a poder hacer esto? No lo sé, Fernando. Las proyecciones han ido cambiando. Estamos en la 4ª fecha este año. Pasamos de 3 de mayo a 2 de agosto, 6 de septiembre. Yo siempre dije que el Tribunal Electoral asuma la potestad de órgano y 4º poder estatal, así lo dijo Evo Morales, y el único que puede determinar la fecha, así lo dijo Morales, y que lo hagan en función a la evolución de la pandemia. Cada vez que se postergaba, yo decía y lo repito, 6 de septiembre era imposible, 18 de octubre, ojalá la pandemia lo decidirá, pero sí tenemos que votar en la fecha donde minimicemos el riesgo de contagio, maximicemos la participación ciudadana para tener legitimidad y garanticemos la observación electoral internacional, Fernando, para evitar los fraudes. No, sí, completamente de acuerdo. A ver, usted inmediatamente estuvo de acuerdo con que hubiera una postergación hasta el 18 de octubre. Dijo, está bien, sí, entiendo, y vamos. También lo dijo Mesa, también Yanina, en fin.
Si vuelven a cambiar la fecha por un tema COVID, por tema pandemia, ¿estaría de acuerdo usted? Fernando, mi posición desde abril, inmodificable, fue que el Tribunal Electoral tenga la potestad de fijar la fecha, no tenía que ir al Congreso. El MAS y don Carlos Mesa insistían en el tema de la fecha, el tiempo nos dio la razón, me llenaron de insultos, pero aquí estamos. Es un poder del Estado, tiene que fijar la fecha cuando minimice los contagios, el evento electoral, y cuando asegure tener la máxima participación, la máxima legitimidad con observación plena, para salir de este viacrucis de 4 años al que nos sometió Evo Morales. 14 años de autoritarismo, pero 4 años de violar la Constitución, desconocer referéndum y hacer fraude. Y además, los desafíos que se vienen requieren legitimidad y no una elección con la participación disminuida o con fraude que no se ha detectado producto de la falta de observación. No, claro, exactamente, porque es que en medio de una pandemia, ¿qué observación puede haber? O sea, la OEA, la Unión Europea, no creo que se vayan a arriesgar a mandar gente en medio de una pandemia y para como le está yendo a Bolivia. Oiga, me dio gusto verlo con salud, me da gusto saber que toda la familia está así, que se encuentran saludables. Cuídese mucho, por favor, y cuide a los suyos, expresidente Quiroga. Gracias, siempre Fernando. Es un gusto hablar con usted. Un abrazo. Gracias, un abrazo muy grande, gracias. Igualmente, gracias, el expresidente y candidato a la presidencia de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, desde La Paz. Hago una pausa, regreso, todavía tengo más, viene Gaby Frías, así que pendiente. Estoy de vuelta ya, estoy con mi querida Gabriela Frías, efectivamente allá en su casa en Atlanta. Así que la saludo, mi casa es su casa. Gaby, ¿cómo estás? Oye, me sorprendiste, ya es la segunda vez en nuestra historia compartida que regresamos de un comercial y yo no estoy lista. Bien, Fer, aquí revisando lo que son las propuestas de los republicanos y los demócratas, quiero decirte dos cosas sobre este estira y afloja, sobre cómo se ve el alivio, porque número uno, alivio se necesita adicional, porque estamos en una situación provocada por nosotros mismos, porque se reabrió muy rápido la economía y estamos en una situación que no debíamos estar. Y segundo lugar, estamos hablando ya en momentos en los que ya expiraron algunas cosas en la práctica que no pueden recibir los estadounidenses. Eso es para empezar, Fernando. Solamente para empezar. Ahora, a ver, el tema de los empleos no es que esté de lo mejor, el desempleo, vamos a decirlo así. La necesidad de la gente sigue ahí. ¿Qué va a pasar, Gaby? ¿Se va a aprobar y va a ser la cantidad de billetes suficiente o no? ¿Es ya también una moneda de cambio en esta pelea que hay rumbo a la reelección de Trump o el triunfo de Biden, lo que sea que pase? También lo estamos usando como moneda de cambio. Sí, en este momento la verdad es que la situación está difícil. Te debo decir que hay diferencias que hacen entre los republicanos y demócratas que tienen consecuencias importantes para la economía. Revisando rápidamente los puntos que se están proponiendo, republicanos y demócratas, cada uno tiene su proyecto, sí están pensando en dar otra ronda de lo que serían estos cheques para personas y familias, digamos que son 1,200 y 2,400, y para hijos $500. Recordarás que esto ocurrió, hay que acordarnos de toda la logística para entregar este dinero. Otra vez, ahí vienen los problemas. Lo que toca los beneficios por desempleo es en donde tú estás tocando el corazón del tema. $600 que hasta la semana pasada podías presentar solicitud para que te los pagaran esta semana. Ya no se puede presentar esa solicitud. ¿Qué proponen los republicanos? Bajarlo a $200 o a 400, pero bajarlo y luego llevarlo a una transición en la que te paguen hasta el 70% de lo que es el salario de tu último empleo, de aquí a diciembre. Esa transición para muchos economistas va a representar un problemón logístico que mira que ya tienen varios las oficinas que pagan los subsidios por desempleo. Recordar que eso es adicional a lo que paga cada oficina, cada estado. ¿Qué quieren los demócratas? Los demócratas quieren extender esos $600, ese beneficio, hasta el final del año. Ojo, hay dos veredictos. La Oficina de Presupuesto del Congreso, que es independiente, dice que extenderlo hasta diciembre hará que 5 de cada 6 personas tengan más de lo que esperarían recibir durante ese plazo. ¿Qué dicen otros economistas? Que si bajan a $200 ese beneficio, el número de empleos que se pueden crear se reduce en 1 millón y que si no se apuran podemos sufrir una recaída en esta recesión. También está el dinero para las pequeñas empresas, Fernando, que ahí hay otra diferencia importante. Este programa de Paycheck Protection Program, para que las compañías no despidan personal y que todo el mundo queríamos saber a quién se le dio. Y te cuento un dato. Arrestaron allá en Miami a una persona, un hombre de 29 años, bajo cargos
de haber tomado estos préstamos y haber usado ese dinero para comprarse nada más ni nada menos que una belleza que vas a ver en pantalla. No es mi auto favorito, pero sí es un Lamborghini Huracán de $318,000. Ya fue incautado, por supuesto, el vehículo. El acusado dice que se va a defender de lo que le están imputando, pero hasta para eso se ha utilizado el dinero en algunos casos. Lo vi, una vergüenza total. Gente sin principios, sin valores, sin nada. Ay, Gaby, te mando abrazo. Yo me quedo con bicicleta, no pasa nada, pero con la conciencia tranquila. Así que se pueden llevar su carrito ese y ya sabes qué hacer con él. Te mando un abrazo. A mí ni me gusta. Un abrazo. No, el color ese verde está horrible, ¿no? Bueno, es más bonito el verde de Portafolio Global que está ahí atrás. Te mando un abrazo. Chao. Ya regreso. Soy Fernando del Rincón, gracias por haberme acompañado. Si no lo veo en conclusiones, no lo vio y yo lo veo mañana. Si me acompaña, claro, gracias.